Muy bien, chicos, ahora sí, continuamos la clase del día de hoy. Vamos de frente ya al tema lo que es la ilustración, ¿ya? Como les comenté, la ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y político, también científico, que aparece en Francia a inicio del siglo XVIII y que tiene que ver bastante con esta expansión de las ideas del liberalismo en Inglaterra, que llegó inclusive por toda Europa y llegó hasta América, ¿no? Promoviendo el pensamiento crítico y reformista contra el antiguo régimen. Estuvo caracterizado por el conocimiento centrado en la razón, ¿no? Como elemento importante para entender el progreso de la humanidad, por encima de los intereses obviamente mezquinos de la Iglesia Católica, los intereses netamente absolutistas, ¿ya? La Ilustración tuvo como vínculo importante, recuerden ustedes, a los antecedentes, todos ellos girando a la Revolución Inglesa del siglo XVII, ¿no? Acá hay un pensador inglés famoso llamado John Locke, o Locke, ¿no? Locke, o Locke, yo lo llamo Locke, ¿no? Este famoso abogado, politólogo, filósofo, tratadista, vivió en la época de la Revolución Gloriosa de 1688 y en esa época este autor desató una de las mejores pugnas políticas internas que había dentro de Inglaterra. Todo ello está vinculado obviamente a la estructura desarrollista, diría también yo, política, ¿no? En la cual cuestionaba el poder absoluto del rey. Este autor decía de que el rey no puede gobernar, el rey no puede mantenerse solventado solamente con el poder de la corteza real, sino debe mantenerse por un, digamos, equilibrio de poderes. Por eso en esta época se va a inaugurar todo un ciclo de derechos, ¿no? Derechos naturales que se vinculan obviamente a la vida, a la libertad, la propiedad privada y la búsqueda de la felicidad, ¿correcto? Dentro de esta misma estructura política, debemos entender también dos cosas básicas. Una de ellas es, sin lugar a dudas, el establecimiento político que surge producto de este cambio brusco que hay en Inglaterra, una gran revolución. Esta revolución es lo que solventó, excavó este ideal de que el hombre debe ser la figura más importante antes que este Dios creado por el cristianismo. Claro, está que no se quiso meter mucho en la fe, pero da a entender que el hombre debe ser más importante que esa fe cristiana. Ya, alcanzar la libertad, cuestionar y sobre todo juzgar, ya que somos hombres libres, no estamos sujetos a predestinaciones. Bien, las propuestas de estos liberales se basaron justamente en la división de poderes, ejecutivo, judicial, legislativo. Se opusieron a los privilegios feudales. Lo otro es que también proponían un Estado laico. ¿En qué sentido, profesor, un Estado laico? A ver, hay una forma de gobierno en la cual la Iglesia ya no debe participar. La Iglesia ya no debe actuar. O sea, prácticamente la Iglesia debe ser un asunto de dioses, y disculpen, de santos, de sacerdotes, pero no es competencia de los hombres. Por eso Dios va a ser aislado. Dios no puede gobernar. Claro que ese discurso, digamos, metafóricamente hablando, implicaba que la Iglesia ni la fe cristiana pueden asumir cargos civiles. Un tribunal de justicia civil sería mejor que un tribunal eclesiástico, ya que van a defender los intereses de la Iglesia y del Papa. O sea, en pleno siglo XVIII ya los franceses configuraban esta forma de gobernar, esta forma de evitar a Dios en nuestro pensamiento. Medio ateos, profe, no sean ateos, sino ya aparecen estos principios deístas de la razón, ¿no? El deísmo es la filosofía de los ilustrados, o sea, es el Dios de la razón. No es un Dios espiritual, pero es un Dios que cuestiona, ¿ya? No se puede aceptar supersticiones, no se puede aceptar cuestiones metafísicas. Lo que se acepta es el problema del hombre, ¿sí? El hombre. Por eso Dios no está dentro de la sociedad civil.
Los asuntos civiles se arreglan entre hombres, nosotros, no Dios, no el Papa, no la Iglesia. Por eso proponían un Estado laico, un gobierno basado en derechos civiles, nada más, ¿ya? Librecambismo como doctrina económica, cero aranceles, cero impuestos, tolerancia religiosa, impedir, criticaba más que todo esta injerencia de pensamiento escolástico en estos ilustrados franceses. Una característica en la filosofía se debe justamente a la primacía de la razón como un pensamiento libre de crítica aguda al orden de las cosas imperantes. A ver, profe, en buen cristiano, ¿qué significa esto? Crítica aguda al orden de las cosas imperantes. O sea, lo tradicional. Lo tradicional es que nosotros estemos convencidos, ya más que una razón, que los hombres no podemos estar sujetos, obviamente, a lo tradicional, a lo que dice la aristocracia. Más bien, nosotros debemos estar sujetos a cuestiones más importantes. Profe, ¿ve como cuáles? Por ejemplo, que los hombres somos libres. Los hombres no podemos estar sujetos a lo que dice la iglesia, lo que piensa el grupo. Desde ese principio nosotros tenemos que organizarnos. ¿Y organizarnos en qué sentido, profe? Digamos, desde un punto de vista social, cultural, ideológico. No el rey, no Dios, no la iglesia, sino los hombres. Un parlamento, por ejemplo. Un sistema democrático, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué en un congreso? ¿Por qué los hombres no viven bajo una constitución? Y dejamos de lado las tradiciones, obviamente, medievales. Por eso en la parte filosófica es muy crítica, ¿no? Muy crítica esa labor de la razón, ¿no? Sobre esta cuestión metafísica del espíritu, ¿no? Y acá dice utilitaria porque nos ayuda a comprender, nos da un conocimiento y además nos lleva a un optimismo. Ese optimismo tiene un nombre, se llama la fe en el progreso, ¿sí? Se llama la fe en el progreso. Esa fe en el progreso, según Voltaire, implicaba los hombres razonables, ¿no? Los hombres razonables buscan algo de la razón. Los hombres razonables buscan un espíritu libre, libertad, ¿no? Ese optimismo de la libertad nos lleva a ser libres y así alcanzamos la felicidad. Bueno, para muchos de ustedes debe ser un poquito inestable lo que le estoy diciendo, pero una de las razones por las cuales los ilustrados franceses tenían ese optimismo en la razón era porque entre ellos mismos había una especie de figura netamente iluminada, ¿no? De que ya no va a ser un tema religioso, sino un tema entre los hombres, ¿no? Un tema, ¿ya? Un tema porque los, digamos, los filósofos de aquel entonces, muchos de ellos siempre habían cuestionado netamente a este progreso. Profesor, ¿el progreso qué es en sí? Y la industria, la ciencia, ese es progreso. O sea, sin progreso no hay espíritu, pe joven. No, usted tiene un espíritu que al estudiar en la universidad nada más, o también al lograr un éxito, al progreso, ¿no? Entonces, estos son burgueses, es un pensamiento utilitarista en la cual nos lleva a que los hombres tengan un conocimiento basado en ciencias, en conceptos teóricos. O sea, un establecimiento comercial, ¿para qué sirve? Para vender productos, pero ahí no está el conocimiento y el aporte de un empresario inteligente que captó muy bien a los trabajadores, a los empleadores o a los vendedores, qué sé yo. Por eso es importante que los hombres sean ilustrados, que no sean, ¿no? Escolásticos, ¿no? Que se encierren en sí mismos, ¿no? Hay una crítica bien dura, jóvenes, ¿ah? Hay una crítica bien dura, ¿ah? Ya, es muy dura, jóvenes, a esta situación ya del sistema ya político que hay, ¿no? Digamos, en Francia, ¿no? Una cosa más, chicos. Hay muchos alumnos que me han preguntado la vez pasada en una aula, y si esa fe del progreso es lo mismo que comenta Augusto Comte en el positivismo. Claro, eso es. Augusto Comte usa bastante de ese progreso de la ciencia, que nos llevará al éxito industrial, ferrocarriles, la ciencia, ¿no? Entonces, esto facilita que los hombres podamos integrarnos.
En lo político proponen la división de los poderes del Estado, proponiendo como forma de organización una monarquía constitucional o un gobierno de tipo republicano. Ahí va una diferencia. Por ejemplo, Voltaire, hay una pregunta en la número 1, seguro lo han revisado, ¿sí? Hay una pregunta en la número 1, muy interesante. En la pregunta número 1, acerca del material, estamos hablando ya de nuestro amigo Voltaire, por ejemplo, ¿no? Ustedes revisen la número 1, ¿ya? Acá dice, uno de los principales representantes fue Voltaire, quien afirmaba que la hace que el hombre moderno entre en posesión de las virtudes capitales que lo caracterizan plenamente. Dos puntos, la tolerancia y, pero ahí va la aplicación. ¿Por qué Voltaire defendía una monarquía? ¿Y por qué Rousseau defendía una república? Creo que la número 1 está en la clave, ¿ya? Según Voltaire, el concepto de razón nos convierte en hombres soberanos, pero que a su vez obedezcamos a un hombre ilustrado, a un hombre razonable, el rey, ¿sí? Y que las facultades nos los dé un poder legislativo, o sea, una libertad, ¿sí? Basado en leyes, ¿correcto? O sea, es razonable las ideas de Voltaire en ese sentido, donde habla de la razón y la libertad, ¿correcto? O sea, Voltaire no es cualquier individuo, es un tipo que sabe muy bien que los franceses no pueden vivir sin su rey, ¿no? En cambio, él viajó a Inglaterra y en Inglaterra vio los ejemplos de que los ingleses se acomodan más bien a un rey que a una república. Y Voltaire era lo mismo. Los franceses no se acostumbran más a un rey que a un presidente de una república, ¿sí? Obediencia, sabiduría, pero ese rey debe ser justo, decía Voltaire. Debe ser un ser razonable para que este parlamento, basado en constitución, delegue justamente tolerancia y libertades. Ese es el concepto de Voltaire. En cambio, para Rousseau, no, Rousseau decía, no, 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 ¿para qué monarquía? No es necesario un rey, es necesario la interacción entre los hombres, decía Rousseau. ¿Y cómo va a ser ese hombre? Decía mi amigo Rousseau. Debe ser tolerante, debe ser libre, debe juzgar, ¿sí? Debe juzgar. Y lo más controversial es que a ese juzgamiento va el tema netamente de la justicia. Una república se basa en instituciones, burocracia eficiente. O sea, cuando hablan Rousseau y Voltaire es un debate tremendo, ¿ah? ¿Eh? Ya, o sea, los ilustrados franceses no se ponen de acuerdo. O quieren una monarquía o quieren una república. Y eso va a ser justamente el gran tema de Francia del siglo XIX, por las constantes revoluciones burguesas que hubo. La crítica al gobierno absolutista, a los privilegios señoriales, el respeto a los derechos naturales, ¿ya? La vida, libertad, igualdad y propiedad. En la economía, ya, muy bien. Acá está el tema del librecambismo que criticaba la política económica proteccionista del mercantilismo. Recuerden también, esto es básico, recuerden en esto, que el librecambismo como principio liberal se obligaba ya a que los países abran sus fronteras, ¿sí? Que los gobiernos abriesen sus negocios, cero aranceles, ¿ya? Un proteccionismo no sería aceptado. ¿Ya? Eso es en base a estas observaciones que les estoy mencionando. Y lo otro ya viene a ser justamente la abolición de los gremios, ¿no? Ya que se evitarían las competencias y que los impuestos sean pagados, ¿no? Por todos sin distinciones ni privilegios, ¿ya? A ver, en lo económico hay dos escuelas, la fisiocracia francesa, donde sostienen que la tierra es, la naturaleza es la base de la riqueza de un país, y para los ingleses, la escuela clásica liberal de Adam Smith es el trabajo, ¿no? El trabajo libre,
expresado en el libre comercio. En religión proponían la tolerancia religiosa, Estado laico, anticlerical, y ya te expliqué muy bien, eso quiere decir que la función de la iglesia solo debe ser rezar, orar y nada más, espiritual, pero nada de meter la mano o la lengua en asuntos civiles. No, 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 ahí no se acepta la iglesia, ¿ya? Y en la sociedad promovían la doctrina del buen salvaje. Todo hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Entonces hay que formar a un ser humano puro, purificado, ¿no? Educado para ser un hombre, ¿no? Que alcance la felicidad, la libertad. Bueno, más que todo es un pensamiento burgués, ¿no? Los que hablan así es porque tienen plata, pues, ¿no? Es que la ilustración es un pensamiento burgués, ¿no? Ilustración. Pero ya, pues, chicos, tú sabes de que al fin y al cabo, el tema de la burguesía en el Perú no es, no somos como los franceses o como los alemanes, que es muy diferente su burguesía, más ilustrada, más culta, ¿no? El tema de nuestra burguesía es que no existe un tema de identidad. Están muy dislocados, están muy desorientados. Nunca miran al Perú, miran sus intereses personales. Es como lo que decía Jorge Basadre. La burguesía peruana es más de mentalidad hacendada que occidentalizada. Entonces, como que la doctrina del buen salvaje no calzaría. ¿Por qué? ¿Qué nos conviene? Tener una sociedad de analfabetos, ágrafos, gente que solamente sirve para mano de obra, o gente que piense, ¿no? Yo siempre me hice esa pregunta, ¿por qué en el Perú abunda más lo informal, trabajadores informales? ¿Por qué somos más obreros que gente ilustrada? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Mm? ¿Dónde cabe la teoría de buen salvaje de Rousseau? ¿O es que solamente es una teoría para la élite burguesa en la cual busca fomentar una sociedad justa, equilibrada, de reformas, donde los hombres sean humanos? ¿Y nosotros qué somos? ¿Por qué tanto informal? Vayan ustedes a Gamarra, a Mesa Redonda. ¿Cómo están las cosas por allá? Es terrible. No, mucha informalidad, profe. Por eso mismo, pues, a los peruanos no nos educan para alcanzar ese progreso. Nos condicionan a ser simplemente obreros, mano de obra. ¿No se da cuenta lo paupérrimo que es la educación nacional? ¿Qué decir lo particular a excepciones de algunos colegios? Pero el resto solamente son mercantilistas que buscan lucrarse. Yo tomo en consideración bastante esa teoría de Rousseau porque me lleva a reflexionar muchas cosas, porque hay países en los cuales se forman profesionales, y acá en el Perú que se forman obreros y ambulantes, y lo último, delincuentes, ¿no? Hay mucho que hablar acerca de esa teoría, jóvenes, ¿ah? Hay mucho que hablar en el tema de educación. Y también criticó los privilegios de la nobleza y el clero. Muy bien, acá están los representantes, Voltaire, Libertad, Igualdad, ¿sí? Rousseau, el libro El contrato social, Montesquieu, División de poderes, y John Locke defendió los derechos naturales de las personas. Muy bien, el texto clásico va a ser la enciclopedia, como un instrumento de lucha donde se van a realizar acá un montón, pero un montón, un montón, pero un montón, ya, de, digamos, desarrollos políticos. Recuerden, por favor, recuerden esto, ¿ah? Que la enciclopedia es un texto en el cual se escriben miles, miles de autores, filósofos, historiadores, ¿ya? Literatos, médicos, químicos, físicos, astrónomos, ¿ya? Es un compendio donde están muchos de los trabajos de ilustración, pero basados en métodos académicos, ya no supersticiosos. Bien, el despotismo ilustrado tiene que ver mucho con este discurso de ilustración que es usado por las monarquías. A ver, profe, ¿en qué sentido? Las monarquías europeas, a ver que la ilustración es una filosofía bien dura, me refiero a que es bien crítica, esto desata pasiones, ¿no? Desata el murmullo de la gente, desata una crítica ácida. A esta crítica ácida también hay que entender dos cosas, de que la humanidad no es obviamente una simple, no, un simple desarrollo, ¿no? Acá la humanidad es que el hombre reclama justicia, reformas.
Entonces, los absolutistas, reyes absolutistas que hacen que es, muy bien, usted quiere reformas, entonces yo la haré, ¿no? Por eso las monarquías lo que hacen es conciliar el absolutismo con algunas de las ideas del progreso de la ilustración. Ajá, o sea, me doy a entender que es un proyecto de modernización vertical, autoritario, donde el pueblo simbólicamente, ¿ya? El hijo, el pueblo simbólicamente es el hijo del emperador, del monarca. O sea, yo, el rey, autoritario, déspota, voy a hacer reformas, pero a mi conveniencia, para que ustedes no me hagan revoluciones, ¿ya? Por eso hay una frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿sí? O sea, son vivos, pues. O sea, yo utilizo todo el discurso reformista de los ilustrados, liberales, y lo aplico en mi reino, con la intención de que la población, obviamente, no me ataque a mí. Claro, pues jóvenes, astuto, ¿no? Acá hay una imagen de Federico II, emperador de los prusianos, y Voltaire, ¿no? Como un asesor político, ¿no? Muy bien, características, ¿ya? Promovió el progreso social bajo control de la monarquía. O sea, todas las reformas van a darse al sentido de los monarcas. Otro intento joven va a ser el implemento de reformas que vamos a ver después, política, económica, social y religiosa, ¿no? Y el otro va a ser la represión, ¿ya? La represión de las demandas populares. A ver, profe, ¿cómo es eso? Eh, ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. O sea, el rey hace reformas. Así como la población reclama justicia, sí, el rey lo que propone es simplemente, ¿qué cosa? Claro, el rey otorga, entrega, concesiona, dirige y trata de evitar que digamos, las rencillas se vuelvan más duras. O sea, no quiere que el campesino se rebele, pues. O sea, el rey quiere darle reformas para que la gente esté tranquila. Y de esa forma evitar, obviamente, conflictos. El rey no es tonto. El rey es astuto, ¿ya? Y el rey sabe cómo manejarse, ¿ya? El rey sabe cómo controlar a la población. Por eso hablamos de un sistema imperante que se basa justamente en la soberanía de un monarca, ¿correcto? En la cual él realiza reformas educativas, reforma religiosa, reforma de judicial, reforma de trabajo, reforma comercial. Por eso reprime las demandas populares. ¿De qué forma? Haciendo reformas. Muy bien. Política. Reorganiza la burocracia. Ahora es más eficiente, más preparada. ¿Sí? Una reforma económica. Se aplica el libre comercio. En casi todas las monarquías, no en España, en Austria, en Rusia y en Prusia, hay una gran cantidad de reformas económicas en la cual da a luz la competencia. Al abrir los mercados, prácticamente la competencia es más aguda y eso beneficia a las burguesías locales, quien puede competir con industria, con la mercadería francesa, española o inglesa. ¿Sí? Entonces, eso es un beneficio. Otra reforma social que se da justamente con la abolición de la servidumbre y también de la esclavitud. Ahí le falta un dato, y la esclavitud, que queda prácticamente abolido. ¿Ya? Acá en América duró hasta el siglo XIX, en el Perú llegó hasta 1854 con Ramón Castilla. La última nación latinoamericana en anular la esclavitud fue Brasil, ¿correcto? En lo religioso, tolerancia religiosa y regalismo, y que tiene que ver con la expulsión de los jesuitas por parte de España en América, ya que los jesuitas se oponían al regalismo del rey. Profe, ¿qué cosa es regalismo? El regalismo es la supremacía del rey por encima del papa. O sea que el rey tiene más peso político que la iglesia, y propone más tolerancia, cero escolástica, ¿ya? Bueno, en España Carlos III hizo obras de infraestructura, María Teresa hizo reformas financieras, educativas, ¿no? Catalina inició el proceso de secularización de los bienes de la iglesia,
y mantuvo comunicación con Voltaire y Diderot, mientras que Federico de Prusia promovió la cultura, la educación, abolió la tortura y la pena de muerte y oficializó la tolerancia religiosa, o sea, ya no la persecución de católicos, sino vamos a convivir, ¿ya? Con un bienestar. La independencia de las 13 colonias, ¿ya? Todo tiene antecedentes. Desde el siglo XVI, las colonias del Atlántico norteamericano van a ser pobladas por migrantes procedentes de Inglaterra, que eran producto de una migración debido a las guerras de religión que se desató en Inglaterra, ¿no? Bueno, en un principio estos estados compartieron una autonomía religiosa, practicaron libremente sus creencias y autonomías económicas, dedicados a la agricultura de exportación en las plantaciones del estado del sur, mientras que en el norte se desarrolló la manufactura y el comercio. ¿Ya? En el siglo XVIII, las colonias se encontraban en una fase de prosperidad económica y madurez política, la cual se vio afectada cuando, con la guerra de los 7 años, Inglaterra tuvo que incrementar los impuestos sobre sus colonias para cerrar su déficit fiscal. O sea, en buen cristiano, a ver si ustedes me entienden, jóvenes, lo que pasa, ya, lo que pasa es que en estas épocas, después de una guerra, los conflictos son más perpetuos. Inglaterra ganó la guerra, por lo tanto, va a iniciar un proceso de fiscalización de tributos a las colonias, o sea, incrementarles más los impuestos. ¿Sí? El rey Jorge III no le quedó otra que aplicárselo a quienes, a los colonos. Así que tenemos las causas de la independencia. En lo político, la falta de representación parlamentaria. Cuando el rey envió las nuevas leyes de cobro de impuestos, muchos comerciantes, hacendados, científicos, al ver el alza de los productos, fueron a quejarse a la corona y directamente a Inglaterra. El rey nunca les aceptó una entrevista y el parlamento nunca les aceptó conversar. Y ahí viene ese tema importante, ¿no? Que es mejor estar separado del rey que estar juntos. Todo esto tiene un mecanismo, chicos, interesantísimo de política. Ya todo esto tiene un olfato de poder. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren tratar de entender esta fuerza política de los colonos, se debe justamente a su rica burguesía, ilustrada y liberal. Ante la falta de representación política ante el Parlamento, la única salida era la guerra de independencia. ¿No ves que lo están marginando? Los excluyen, son indiferentes. Entonces, la única forma para que tú me entiendas es la guerra. No hay otra, es la guerra. Bien, una causa más, la económica, el aumento de impuestos, azúcar, timbre y té. Y recuerden que el té era el elemento importante para el comercio de los colonos en el norte. El puerto de Boston va a ser el más beneficiado por este comercio. Y obviamente también tiene que ver con las restricciones comerciales a las colonias, con el tema del prohibicionismo, ¿no? Cómo se vuelve intolerante, jóvenes, ¿ah? El rey y el parlamento crean la llamada Compañía de las Indias Orientales. Esta Compañía de las Indias Orientales tenían un solo objetivo. ¿Cuál es, profe? Claro, vender la mercadería a los colonos. Y a los colonos se les prohibió el comercio. O sea que los colonos ya no van a vender nada, jóvenes. ¿Cómo que nada, profe? Nada van a vender. Y eso es la causa real por lo cual se levantan en armas contra la corona inglesa. ¿Ya? No hay otra explicación más. ¿Sí? Entonces, el provisionismo y las restricciones comerciales son las causas reales del inicio de la guerra de independencia de las 13 colonias. En lo ideológico viene la influencia de las ideas liberales, de la ilustración, y en lo social el abuso sobre la población por parte de las tropas británicas, ¿no? Que tiene que ver con la masacre de Boston, donde fallecieron 8 a 10 comerciantes. ¿Y por qué murieron? Porque los ingleses actuaron con violencia, como una forma de acallar la protesta. Tipo Dina, pues, ¿ya? Meter bala a la gente, ¿ya? Así es como se puede explicar el tema, chicos. Muy bien, el tema central va a ser esto, ¿ya? El motín del té. Un grupo de colonos se disfraza de indios
y vaciaban el cargamento de té al mar. Y esto es lo que provocó el enojo de rey Jorge III, quien envía a la marina, ponte, de 15.000 aumentó a 60.000. Y de pronto habían más de 110.000 ingleses. 110.000 ingleses, Dios mío. Eso es invasión. Eso va a acabar en guerra, profe. Exactamente. Al ver una gran cantidad de tropas británicas, ¿qué le esperó el rey? Dos cosas. Asustar, ajustar a los colonos. Caso contrario, los colonos pueden atacar primero. Pero lo que no supo el rey es que ya los colonos tenían contactos con los franceses, también con los españoles del sur, por el tema de Florida, ¿sí? O sea, España también apoyó la guerra de independencia desde Florida, ¿sí? Virginia, Carolina, ya, Maryland, ya, eran estados esclavistas católicos, ¿sí? Ingleses católicos, y parece españoles son católicos, pues hubo un pacto. Mientras que los franceses tienen colonias en el Caribe, Haití, Martinica, Guadalupe y la Guyana. Otro es Saint Martin y el otro es San Miguel, ¿no? Que eran islas en la periferia de Centroamérica. Bueno, ahí Francia tiene su destacamento militar, ahí está la Marina Francesa. Entonces, franceses y españoles son los que apoyan militarmente a los colonos en esta guerra de independencia, ¿sí? Muy bien, tenemos acá el primer congreso de Filadelfia, ¿ya? Los colonos rompieron vínculos comerciales con Inglaterra, ya, eso también es importante. También se inició el boicot comercial, se cerraron todas las fronteras y la mercadería británica comenzó a podrirse. Por eso iniciaron un remate de sus productos entre la población. Y ese llegó a Inglaterra, el comunicado llegó a Inglaterra y el rey enfureció más, mandó más tropas, ya, mandó más tropas. Ya. Y en el segundo congreso ya prácticamente se rompe el pacto. En el segundo congreso, obviamente, las colonias le dedicaban la guerra a Inglaterra, ¿sí? Y se nombró a George Washington como jefe del ejército continental. O sea que el señor Washington será el comandante general de las tropas que se enfrentarán a los ingleses. ¿Sí? En 1776 se da la famosa Declaración de la Independencia. ¿Yo? Esta va a ser redactada por Thomas Jefferson. En 1777 se desarrolla la famosa Batalla de Saratoga, donde acá se encuentra una de las victorias más importantes de los colonos, ¿ya? Con apoyo francés y también español, no te olvides. Y finalmente de esta batalla viene Yorktown, un triunfo final de los colonos sobre los ingleses. Y en 1783 se firma el Tratado de Versalles o de París, donde Inglaterra reconoce oficialmente la independencia de las 13 colonias, ¿correcto? A ver, consecuencias, fue la primera colonia en independizarse, ¿no? Fue el primer Estado liberal y democrático, ¿no? Va a ser el primer país con un sistema constitucional promulgada en 1787 y es la única que tiene Estados Unidos. No, no son como nosotros que tenemos 11, 13 constituciones, ¿eh? Somos el país más inestable. Los gringos tienen esa constitución ya cuando tiene más de 200 años. 200, ¿cuánto? 237 años tiene esta constitución. Es la única de Estados Unidos, ¿sí? En la nuestra, de 1823, ya tiene 200 años, pero ha cambiado constantemente, ¿no? La influencia, va a haber una influencia sobre la Revolución Francesa y la independencia de Hispanoamérica en el futuro. Muy bien. Ahora, el tema central del día de hoy, ¿ya?
A ver, señores, el tema, yo creo, más importante, ¿no? Tiene que verse con la Revolución Francesa, ¿sí? Y ya como sabrán, chicos, la Revolución Francesa no es nada más, nada menos que esa lucha del pueblo francés, ¿ya? Dirigido por la burguesía, con base popular, que puso fin al antiguo régimen, ¿ya? Y que además, los jóvenes, provocó el fin del antiguo régimen, ¿ya? Y además generó unos cambios profundos en la estructura del Estado francés. Claro está de que el Estado francés tuvo que cambiar, ¿sí? O sea, no todo va a ser gratis, de jóvenes. Es un tema muy controversial esto de la Revolución Francesa, ¿no? Pero ¿de dónde realmente radica ese poder? Me dieron alumno. Bueno, ese poder está radicado en esta vieja estrategia. El rey Luis XV fue un monarca muy, digamos, versátil, ¿no? El antecesor de Luis XVI era un rey muy vicioso. Porque como vicioso, o sea, le gustaba la noche, le gustaba el trago, las mujeres, los bailes, el cafetín, la chismosería. Era un tipo muy superficial de todo punto de vista, ¿no? Nunca se dedicó a hacer sus cosas como soberano. Es más, metió a Francia en muchas guerras de los 7 años, sucesión de Prusia, de Austria, por Silesia, la guerra por las islas del Caribe. O sea, es el monarca que son unos gastos que no te imaginas. O sea, Luis XV, si no lo conocen ustedes, es un monarca que endeudó a Francia. ¿Ya? Mira, para que ustedes den cuenta, los endeudó tanto que llegaron a la bancarrota. Cuando muere Luis XV, el heredero Luis XVI no sabía cómo enfrentar la crisis. Pobre muchacho, fue un despilfarro tremendo. Ya tanta plata gastó en tragos, en mujeres. El día de su lecho de muerte, él se preguntó si aún tenía unos pesos. Su ministro Tugor no le dijo: señor, no tenemos ni un peso, usted se lleva toda la tumba. Krach, murió ahí. El siguiente, Luis XVI, lo coronaron rey de Francia y lo obligaron a casarse con una niña. ¿Sabes qué edad tenía María Antonieta cuando se casa con Luis? Tenía 13 años. 13 años. Llega a París a los 15, a los 16, y ahí se casaron realmente. Llega a ser reina de Francia a los 17 añitos, que era la edad normal, una princesa europea que se case con un príncipe. Bueno, su vida de locura, su vida de derroche, su vida de fiesta, va a pasar mucha factura a la Francia. Bien, chicos, entonces, en las causas tenemos la economía, gastos y derrotas por conflictos bélicos y el despilfarro en la corte de Versalles. Eso es justamente por María Antonieta, ¿ya? María Antonieta era una señorita muy entretenida en los bailes, en las fiestas, le gustaba conocer jóvenes caballeros, que le engrían más que todo. Y el rey calladito tenía que obedecer a su esposa, ¿no? Pero ese es malo, pues. Eso es malo, jóvenes. Bueno, fiestas, bailes, alcohol, juegos, ¿no? Este, póker, apuestas. María Antonieta quebró al rey con sus gastos. ¿Y qué decir de la comida, de las fiestas? ¿No? Ese rey realmente no tuvo cerebro para pensar, ¿eh? Y el rey también fue otro, ¿no? Sí, en vez de ver los problemas de Francia, se iba a cazar leones, se iba a cazar cerdos, venaditos, ¿no? O liebres. Ese era su hobby. Pero para gobernar, nada que ver, ¿ya? Política, crisis del absolutismo, ideología, influencia de la ilustración, ambiental, tiene que ver con la crisis del trigo del año de 1788, y en lo social, la desigualdad entre los estamentos. Por si acaso, jóvenes, la crisis del trigo es producto justamente de este impacto climático negativo. Hay una gran sequía en el norte de Francia y en el sur hay inundaciones. Con esta crisis mandó a la tumba a muchos niños, a muchas mujeres gestantes. Fue terrible, joven, esta crisis fue muy terrible. Ver gente en la calle pidiendo limosna, mujeres prostituyéndose, chicos enfermos con tuberculosis.
La tuberculosis, si no se ven jóvenes, es la enfermedad de los pobres. ¿Ya? La tuberculosis es la enfermedad de los pobres. ¿Por qué? No se alimentan bien. Hay un autor francés de la época romanticista llamado Víctor Hugo. Víctor Hugo sacó un libro, Los Miserables. ¿Ya? Es un libro clásico que te recomiendo que lo leas. ¿Ya? Y ese libro retrata muy bien cómo estaba Francia antes de esta revolución. ¿Ya? Y vean ustedes, chicos, cómo era Francia, cómo era París, las calles, lleno de pordioseros, andrajosos, ¿no? Gente tirada en la calle de inanición porque no hay alimentos. ¿Por qué, profesor? No hay comida, el campo no produce. Ya, pues chicos, todo eso fue un caldo de cultivo para que la gente se decida tumbarse a este reino, ¿no? El rey no hizo ni una reforma, por si acaso. ¿Ah? El rey cuando iba el rey cuando iba con sus amiguitos a hacer cacería, el rey iba, obviamente, a divertirse, pero nunca da solución a su reino. Luis XVI fue un rey muy frívolo y por eso le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza. Siguiente, periodo monárquico. Acá tenemos los estados generales. Jack Necker fue su ministro de Economía más importante, ¿ya? Jack Necker le dijo a Luis, mi señor, mi rey, hagamos una reforma, hagamos que los franceses se sientan tranquilos. Y le dice, ¿y cómo van a estar tranquilos? Hagamos una reforma social, una reforma tributaria, que los estamentos paguen impuestos. Uy, ¿para qué le dijo? ¿Para qué le dijo? El rey lo despidió. El rey no aceptó. ¿Cómo es posible que un banquero suizo de su élite, ¿no?, le diga que paguen impuestos? El clero y la nobleza nunca van a pagar impuestos, señores. Siempre se van a oponer. No, ahí están las consecuencias, pues chicos. ¿Ya? Ahí están las consecuencias. ¿Ya? Ahí están las consecuencias. Bien, otro dato, chicos, es que los estados generales no es nada más que la reunión de todos los estamentos, primer estado, segundo estado, tercer estado. ¿Y se reúnen para qué, profe? Se reúnen justamente para ver los problemas de Francia, ¿no? Se reúnen justamente para ver los problemas del país, del reino. ¿Y cuál va a ser acá el aporte más importante? La reforma tributaria, jóvenes. La reforma tributaria, ¿ya? Entonces se decide por voto estamental, pero resulta que el rey, el clero y la nobleza se oponen. Fracasó. Otra asamblea en el famoso jalón del juego de la pelota, de tenis. Ahí un grupo de nobles y burgueses no tratan de ponerse de acuerdo para redactar una constitución. Pero la pregunta del millón es, ¿y por qué el rey saca el ejército, profesor? ¿Por qué el rey saca el ejército, ¿no?, y comienza a reprimir a los que están en la asamblea? Es que si se promulga esa constitución, lo más probable, escuchen esto, lo más probable es que el rey pierda poder. Y el poder ahora, ¿quién va a estar? ¿En manos de quién? Del parlamento. Ese es el problema. Una vez de que el poder esté en el parlamento, ya el rey automáticamente pierde sus privilegios. ¿A quién va a gobernar? El rey, ¿a quién va a gobernar? ¿A quién va a mandar? No, es el Congreso, es el parlamento. El rey manda, pero no gobierna, como en el caso de Inglaterra. Entonces, ¿qué hace el rey? Saca el ejército. Saca el ejército. Manda a reprimir a la población. Fusilamiento. Pena de muerte. ¿Ya? A muchos los manda a la Bastida, que es la cárcel del rey. Ahí mandaba a ejecutar a muchos inocentes jóvenes, fusilados por sus ideales revolucionarios. Muchos mueren fusilados en los calabozos de la Bastida, ¿no? Eso fue inicios de julio. En una semana París está sequeada, está sitiada. Hay barricadas por toda Francia. La población está en contra del rey. ¿Ya? En Lyon, Nantes, Toulouse, Marsella, ¿ya? En Lille, en Estrasburgo, en Alsacia, ¿no? En toda la parte norte de Normandía, Calais, Bretaña, Provenzal,
¿no? Los Alpes, hay hay muchas revueltas contra el rey. Y llegó el día más hermoso de la historia de la Tierra, el famoso 14 de julio, el día en el cual el pueblo de Francia decidió usar las armas, buscar pólvora y enfrentarse a las tropas del rey. Ese es el famoso toma de la Bastida. Es el inicio de la edad contemporánea, el día que cambió el mundo. Sí, por eso se estudia la Revolución Francesa. ¿Ya? Ahí es cuando se toma todo, chicos. Ya cuando matas a un oficial, mató a un militar, esto ya no retrocede. Esto sigue, esto va a seguir. Es una revolución. ¿Sí? Así es como empieza la Asamblea Constituyente. Con la toma de la Bastida, la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, libertad, igualdad, fraternidad, ¿correcto? Otro intento va a ser aquí la abolición de los derechos feudales, o sea, todo lo que es feudalismo va a ser prácticamente un barrido, eliminado, ¿sí? Y también la famosa Constitución Civil del Clero. Profe, una pregunta. ¿En qué consiste esa Constitución Civil del Clero? Pierde sus privilegios, pues, señores. Ahora los miembros de la iglesia van a tener que alienarse, ¿ya? Van a tener que alienarse al sistema democrático. ¿Y eso qué implica, profe? Que perderán sus tierras. Se llama secularización de sus bienes, ¿correcto? Lo primero que hacen los revolucionarios es quitarle al Papa, aquí en Francia, todos sus bienes. Ahora todos pasan al Estado. Por eso el nombre, Estado laico. ¿Ya? El nombre Estado laico significa que la iglesia ya no va a participar en ningún asunto civil. La iglesia para rezar, hacer misa y punto, orar, nada más. ¿Ya? Así es como la iglesia pierde poder en Francia. La nobleza también pierde poder, ya que sus derechos van a ser abolidos. Ahora todos son iguales. El término ciudadano, ¿qué implica? Que todos somos iguales ante la ley. Nadie va a ser diferente a otro. ¿Sí? Y se promulga la Constitución Civil de 1791. La Asamblea Legislativa va a dar inicio al surgimiento de los llamados partidos políticos. Tenemos a los jacobinos, ¿ya? Los jacobinos, que son el ala más radical, ¿no? Más dura, ¿sí? La burguesía intermedia, media. Luego tenemos a los girondinos, que es la alta burguesía, los más ricos, los banqueros, los industriales, prestamistas, intelectuales. Y los fuldenses, que vendrían a ser los defensores del rey. ¿Ya? ¿Correcto? Acá se va a dar justamente la guerra entre Austria, Prusia contra Francia. ¿Ya? Hay una batalla famosa. La batalla de Valmy. ¿Ya? La batalla de Valmy va a ser muy importante, chicos. Con esa batalla, prácticamente, Francia siente que sí le pueden ganar la guerra a cualquier potencia absolutista. Y además, en esa batalla aparece un himno nacional francés que los va a unir para siempre. ¿Cómo se llama? La Marsellesa, Le Marseillaise. ¿Sí? Así es como surge todo este idealismo, nacionalismo francés contra la intervención extranjera absolutista. ¿Sí? Bueno, el rey huye a Austria con su familia. Tratan de salir de Francia y llegar a la provincia de Varennes, en Bélgica, ¿no? Que es frontera con Bélgica, pero lo capturan en una posada, ¿ya? Lo capturan en la posada. Un niñito que juega con sus amiguitos, ¿no? Encuentran la moneda del rey, ¿no? Con su rostro, ¿sí? Y el rey estaba sentadito ahí con su familia cenando, de lo más rico. Y de pronto el niño le dice a su papá, mira papá, esta moneda, este señor está sentado al frente al mío. Y ahí es cuando su padre ve al rey y le comunica, obviamente, al comandante de las tropas revolucionarias en Varennes, que está el rey aquí. Comunican a París y le dicen, tráiganlo de vuelta. ¿Para qué, jóvenes? En carroza lo traen a París con su familia, apedreado, abucheado,
¿ya? Le tiran tomate podrido, le tiran excremento, orines, todo al rey le tiran por traidor. Asaltan las tullerías. Las tullerías, ¿ya? Las tullerías, ¿ya? Es nada más, nada menos, ¿ya? Que la residencia del rey y la residencia de la nobleza, ¿ya? Ahí obviamente hay una, digamos, eh, una, digamos, una desgracia, ¿no? Muchos familiares del rey mueren ejecutados. La costumbre es que los sansculottes, que es un grupo de clase marginal que vive en las periferias de París, usan cuchillos, arma blanca y comienzan a destripar a la nobleza, a hijos de nobles. Les cortan las cabezas, le cortan la cabeza, arrancado, lo ponen en un palo como un pica y lo comienzan a pasear por todas las calles de París. El té, ¿no? O sea, profesor, o sea que esa etapa es más sanguinaria, sí, hay mucha sangre, jóvenes, corre mucha sangre. El rey provocó todo esto, el rey provocó todos estos problemas. Si tan solo el rey se hubiera quedado en Francia, aceptando la nueva monarquía parlamentaria, el rey nunca hubiera perdido la cabeza. En estos momentos Francia sería una monarquía parlamentaria, pero no lo es porque el rey hizo mal en huir. Y también hay que conocer el contexto, pues el rey se dejó llevar por su mujer. Su mujer le decía, vamos a Austria, ahí están mis primos, mis hermanos, huyamos de Francia. Ahí está, lo chaparon, pues. El rey pierde sus títulos nobiliarios, le suspenden todo, pero toditito sus funciones como monarca. Ahora se convierte en Luis Capeto, el ciudadano Luis Capeto, como un hombre cualquiera, y vaya a juicio. ¿Por qué, profe? Por traición, ¿sí? Por traición. Ese periodo se conoce como la República, ¿no? Y empieza con la convención. Van a haber dos partidos que comienzan a pelearse, los girondinos y los jacobinos. Se comienzan a dar duro, ¿ah? Inclusive durante la convención girondina, que duró un año, hubo mucha bronca, mucha pelea. Había un tal René Hébert, que era un periodista anarquista, ¿no? Los heberristas le decían, ¿correcto? Tenían sus seguidores. En su diario escribía la forma de gobernar en Francia. Al no haber rey, al no haber monarquía, de haber un gobierno de trabajadores autogestionados. O sea, vino a ser un tipo de pre-anarquista, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, a esta inclusión viene que hay muchos movimientos en contra de la revolución. Los girondinos no pueden detener a Elbert. Hay muchas revueltas en París, asesinatos, intentos de golpe de Estado. Pasa el año y convocan elecciones. Y en esas elecciones la ganan los jacobinos. Pero ya en esa transición de los girondinos a los jacobinos, el rey va a ser condenado a muerte. Fue ejecutado. Ya le cortaron la cabecita, ya. ¡Pum! Luego siguió su esposa, María Antonieta. Algunos dicen que el día que María Antonieta subió, ¿no?, a la guillotina, a que le corten la cabeza, su cabellera blanquita, flaquita, había adelgazado como más de 25 kilos, estaba flaca, ¿no? Su verdugo le dijo que no tenga miedo, que solamente va a ser una cortada nada más. Llegó el padre a contarle la vida de Jesús, cómo llegar al cielo, ¿no? A darle, obviamente, ¿no?, los santos óleos, ¿no? Y María Antonieta comenzó a vomitar, botar espuma por la boca, espuma por la boca, a llorar. Es que esa es la sensación de la muerte. El verdugo solamente le dijo, ya, ¡pum! Le cortaron la cabeza a María Antonieta y su cabeza fue mostrada al público. Ven, esta cabeza tiene sangre, es color rojo, no es sangre azul, porque no es Dios, es una mujer más. Se la mostró a todas las mujeres de París. Y qué algarabía, qué fiesta, joven, ¿eh? La verdad fue algo sanguinario el día que ejecutaron a María Antonieta. Tenían un hijo que había sobrevivido, el futuro Luis XVII. ¿Ya? El niño también fue condenado a muerte, pero como es menor de edad, sus tíos, sus primos, sus medios primos,
sus parientes, todos fueron ejecutados, solo quedaba él. Así que la tutora, una especie de madrastra, le decía que la mejor forma es perdonarse y renunciar a todo. Pero hoy es un menor de edad, no puede firmar nada hasta que cumpla mayor de edad. La otra es que busca a los ingleses que les dé un salvoconducto para irse a Londres. Entonces George Danton, que vio todo ese problema, le dijo a Robespierre, no lo mates, déjalo ir, ya no tiene nada, sus padres han muerto. Pero Robespierre decía, no, ese va a reclamar su corona, él va a crecer y va a intentar derrocarnos. Por eso es mejor eliminar a todos, que no hay que dejar semillas, que todos mueran. Hay que ejecutar a toda la familia. Hubo elecciones, vamos a ver la elección. Y por un voto se salvó Luis. Salió de la cárcel, subió un barco rumbo a Londres. A las semanas muere de la peste. De Francia se fue enfermo. Llegó a Londres con altas temperaturas y falleció. Y con la muerte de este delfín, así le llamaban a los futuros príncipes, ya no hay corona que defender, ya no hay familia real, todos han muerto con la revolución. Y comienza la etapa más brava de Francia, el terror, ¿no? El gran terror, ¿no? Esta fue dirigida por Maximiliano Robespierre, un jacobino radical, conocido también como el incorruptible, ¿no? Los jóvenes, el incorruptible, ¿no? Entonces, con Robespierre empieza toda una cadena de secuencias que no te he imaginado, como que hemos llegado a Halloween, pura sangre, profe. Viernes 13, profe. En el año y medio que se quedó Robespierre, Francia entró a la etapa más bravísima de la revolución, justificada por la razón, justificada por este deísmo de Dios razonable. Los sospechosos en contra de la revolución deben ser ejecutados. Por eso instauró un sistema de espionaje, chuponeo, contrató meretrices, los llevó a los mejores bares de París. ¿Por qué, profe, los bares? Porque ahí van a beber los hombres, a emborracharse. Llegó fin de mes, se han cobrado. Entonces, hay una señorita, ¿no? Que no atiende al caballero y obviamente el caballero no paga su servicio. Pero ahí nomás, el tipo borracho le cuenta a la chica que odia a la república, quiere matar a Robespierre, que es injusto la muerte del rey. Y la señorita que hace al costado, todo lo escribe. Y se le entrega al Bolsón, que es un espía que le espera en la puerta, y este captura al parroquiano y lo manda a la jefatura, lo detienen por sospecha, a la semana le cortan la cabeza. ¡Pum! Bravo, ¿ah? ¿Eh? Bravísimo. ¿Eh? Al instalarse la ley del sospechoso, los niños denunciaban a sus padres, los hermanos denunciaban al hermano, la mamá denunciaba al hijo. Entonces, todo el mundo se denunciaba. Denuncia, denuncia. Eso ya es peligrosísimo, joven. ¿Quién puede vivir en ese sistema? No hay libertad de opinión. Entonces, profe, eso no es democracia, se llama dictadura. Lo que hizo Robespierre es instalar la dictadura a punta de sangre, a punta de miedo. Y él es comúnmente hablando en público, decía, de que la única forma para que la gente obedezca es con el miedo, y es con la sangre. Por eso instaló el Tribunal de Salud Pública. ¿Tú sabes lo que significa Tribunal de Salud Pública? Un Tribunal de Salud Pública, ¿qué implica, profesor? ¿Que hay muchos enfermos? Sí. ¿Y los enfermos quiénes son? Los contrarrevolucionarios. Y esa gente hay que ejecutarlas. Contrató a un policía muy, pero muy peligroso, Fouché, François Emmanuel de Fouché. Y Fouché hizo todo el trabajo sucio. Mandó a la tumba a miles de inocentes. ¿Sí? Juicios sumarios. El Tribunal de Salvación Pública, el Tribunal de Salud Pública, el Tribunal de Justicia Pública. ¿Qué es eso, profe? Tribunal, ¿qué es eso en un estado policíaco? ¿Quién va a poder vivir en ese país? Por eso la gente huye. Todos se quieren ir. Nadie soporta a Robespierre. Elimina y suprime el calendario católico. De los 12 meses surgen 48 meses. Suspende todo el rito católico. Prohíbe la Navidad. Pobre de ti que estás hablando en la calle, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, ¡pram! Te cortan la cabeza. Habla con San Pedro, te dicen. No es broma. Instauró un sistema ateísta en París, en toda Francia. Pobre francesa, ¿eh? 1000 años de cristianismo y un tipo en un año quiere abolir todo. Dinamitó iglesias, eliminó imágenes de Cristo.
En vez de Cristo puso su cacharro ahí, yo soy la realidad, dice él. Yo soy la razón. ¿Sí? ¿Qué tal instrumentalismo psicológico? ¿No? Entonces, eso ya no es democrático. Inclusive John Tanton le decía cada rato, oye, Robespierre, ya para la mano, estás ejecutando a muchos inocentes. ¿Y qué respondió Robespierre? Eres mi enemigo, por eso morirás ejecutado. A la semana, Danton muere ejecutado. Él y sus seguidores, los cordelarios. Sí, jóvenes. Luego de eso, adivina quién instauró el terror. Otro año de sangre. Y acá ocurre un hecho lamentable, la matanza de la Vendée. La Vendée es una población al sur de Francia, campesina, rural. Era pro rey. Y como no obedecieron a Robespierre, mandó a quien a la caballería y a punta de guillotina comenzó a decapitar a mucha población campesina inocente, niños y mujeres embarazadas. Ya pues, jóvenes, eso tiene que parar ya. Robespierre no puede gobernar Francia porque acaba de radicalizar la revolución. ¿Ya? Así que viene el golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado de los girondinos. Robespierre es derrocado y luego es ejecutado con sus seguidores. ¿Ya? Pero ¿por qué tan radical, profe? Miedo a perder el poder, no sentía netamente confianza, temor. ¿Qué pasó con Robespierre? ¿Por qué no siguió ese, ese directo lecho de la democracia en la cual lucharon contra el rey? Ahora lo que hace Robespierre y lo que hacía era lo mismo que hacía el rey con la población opositora. Se invirtieron las cosas. ¿Ah? Por eso Robespierre en su lecho de muerte decía cada rato que solo quería transformar al francés de una mentalidad revolucionaria. No lo hizo, pues. En primer lugar, chocó con los cristianos. En segundo lugar, creo que se equivocó en muchos aspectos. Tú no le puedes quitar la comida y la libertad al hombre. Y aún más su fe. Sí, Robespierre rompió todo eso, pues. Bien, llega el directorio. Es un gobierno moderado, pero muy ineficiente. Hay muchos intentos de golpe de Estado, hay muchos levantamientos militares, y en ese periodo aparece la figura de un militar famoso. Su nombre es Napoleón Bonaparte. Las campañas en Italia le dan un privilegio y un prestigio muy importante, y en la campaña de Egipto, bueno, a medias porque fue derrotado. No ganó en Egipto, fue derrotado. Mucho cuidado, jóvenes, no se dejen engañar. ¿Eh? Bueno, lo convocan a París, llega a un acuerdo y da un golpe de Estado, ¿no? El famoso 18 de Brumario, ¿no, jóvenes? Golpe de Estado, ¿no? Luego llega el consulado. Ahí faltó poner el triunvirato, ¿no? Ducos, Seis y Bonaparte. Claro que el poder económico lo tenía Ducos, que era un eminente aristócrata, empresario, banquero, industrial, se pudría de plata. Por eso Napoleón siempre se codeaba con gente de dinero, no se codeaba con misios. Y el 6 era un curita que representaba justamente a los grupos de conservadores de toda Francia, a la iglesia, no por ahí a algunas sectas evangélicas que tienen dinero, pues. Entonces Napoleón no es tonto, pues. Entonces Napoleón se juntaba con gente de plata, de poder económico, de influencias, que le puedan ayudar. Napoleón no fue tonto, fue astuto. Muy bien. Su primera visión va a ser conciliar con la Iglesia Católica. ¿Por qué va a conciliar con el Papa? Bueno, ¿se acuerdan de Robespierre? Bueno, Robespierre rompió cualquier tradición católica, mandó ejecutar a muchos curas, obispos, arzobispos, Dios mío, ¿no? Inclusive condenó a muerte al Papa. ¿Puedes creer? Qué fanático ese Robespierre, ¿no? Condenó a muerte al Papa, ¿ya? Terrible, ¿no? Muy bien, Napoleón busca al Papa Pío VII para que en el futuro lo corone emperador de Francia. Napoleón no es tonto, es astuto, ya se olía que quiere ser emperador. En 1804 promulga el Código Civil. ¿Qué contenía este Código Civil? Ya pues, lo que tú sabes de lo que es por un derecho civil, otorgar la autonomía, el derecho a los pueblos, a la libre determinación. Pucha, jóvenes, si ese Código Civil llegaba a Austria, al Imperio Ruso, ¿cuánto
¿cuántos pueblitos hubieran reclamado su independencia por adelantado? Ah, es bien peligroso, ah, Napoleón peligrosísimo. Finalmente, Napoleón convoca elecciones, plebiscito, y es coronado emperador de los franceses, ¿ya? Y así empieza la etapa imperial, que duró 11 años. Tiene como característica la difusión de los principios liberales de la Revolución Francesa, además del expansionismo territorial después de la batalla de Austerlitz. Recuerde usted, jovencito, ya que después de esta batalla de Austerlitz, donde derrota a 3 ejércitos, al prusiano, al austríaco y al ruso, logra la máxima expansión territorial. Ocupa Viena. Entonces, para firmar la paz con los austríacos, a Napoleón se le ocurrió algo: casarme con una austríaca. Claro, pues estuvo casado con Josefina, por si acaso, ¿ah? Pero era infértil. Lo intentaron varias veces, pero Josefina no quedaba embarazada. Napoleón estaba muy preocupado, pensaban que era él. Napoleón tenía que tener herederos, hijos. Si no, ¿cómo quedaban sus tropas? En el campo militar era una fiera, pero en la intimidad, oye, ¿estás casado y sin hijos? ¿Qué pasa, muchachón? Así que Napoleón estaba preocupado. Así que uno de sus hermanitos les presenta a una señorita que se ofrece a ser concubina de su hijo, ¿no? ¿No? Y Napoleón la embarazó, pues. Napoleón la embarazó. Y entonces nació el hijo de Napoleón, pero de una persona de la baja sociedad, o sea, una mujer plebeya. Napoleón ocultó toda esa información hasta el día de su muerte, que no tenía un hijo más. Pero quedamos que Napoleón tuvo 3 hijos con esta plebeya de Francia, con Marie Netain. Luego tuvo un hijo con la duquesa de Varsovia, María Charatowski, y tuvo una hija con la austríaca María Cristina. Ya tuvo 3 hijos. Al final, los 3 hijos nunca llegaron a ser adultos, o sea, nunca tuvieron descendencia, porque fallecieron por enfermedades, ¿sí? Así que Napoleón Bonaparte tenía que firmar pactos políticos con las monarquías que derrotaba. Por ahí, un joven me dice: ¿y, profe, ¿y cómo Napoleón fomentó su poder dentro de Europa? Con alianzas matrimoniales. Como te dije, se casó con Josefina, que era una mujer de la rancia aristocracia francesa. O sea, que ella le podía dar la mano para que pueda ascenderse hasta emperador. ¿Sí? Se casó con María Cristina, ¿ya? Esta niña de acá, de Austria, jovencita, se casó con ella justamente para que pueda enlazarse con la corte austríaca, ya que los austríacos eran un imperio muy fuerte, y a su vez calmar a los alemanes y a los rusos, ya que tienen un familiar en Europa. Sus hermanos se casaron con princesas, ¿ah? ¿Sí? Se casaron con princesas italianas, de Países Bajos, de Bélgica, de Inglaterra, de Noruega, Suecia, de Italia, de España, Portugal. O sea, Napoleón comenzó a llenar a las cortes reales con apellidos Bonaparte. Es igual que yo, que mis hijos se casen con tal señorita de allá, de la alta sociedad, mi otro hijo se case con la chica de la otra sociedad, y lo que hago es extender mis tentáculos de poder, pues. Napoleón es inteligentísimo, pues, ¿no? ¿No? Eso no le gustó a muchos nobles, ¿no? No le gustó porque Napoleón es plebeyo por origen. Por eso muchos nobles querían cortarle la cabeza a Napoleón y buscaron a quién, a su rival, Inglaterra. Muy bien. Lucha contra las coaliciones lideradas por Inglaterra, que fueron 7, 2 durante la Asamblea Legislativa y la Convención, y 5 desde el consulado hasta su muerte, hasta la caída de Napoleón, ¿ya? 5 coaliciones con Napoleón en el poder y 2 antes de Napoleón. Decreto de Berlín. Profesor, una pregunta. ¿Qué significa el decreto de Berlín? Se va a bloquear el comercio continental contra Inglaterra. Todo estaba ok hasta que Portugal no lo aceptó. Y Portugal, obviamente, Portugal va a romper el bloqueo. Por eso Napoleón quiere castigar a Portugal. Así que pide permiso a España mediante un tratado firmado conocido como Tratado de Fontainebleau. Así que las tropas napoleónicas invaden Madrid, invaden toda España, pero con el objetivo de quedarse toda España. Nadie sabe por qué Napoleón invade España. Nadie sabe. Eso fue su gran error. Y el peor error fue invadir Rusia. Eso fue algo abominable. Napoleón
se creía Dios. Fue un fiasco. Los rusos quemaron ciudades, viviendas, no dejaron comida o lo envenenaban, no dejaron animales porque lo quemaban. ¿Ya? Así que Napoleón se murió de frío y sus tropas se morían de hambre. Bien, chicos, fue un fracaso. Finalmente es derrotado en la batalla de Leipzig, ¿ya? En la batalla de Waterloo, y acaba exiliado en Santa Elena, donde muere en mayo de 1821. Consecuencias de la Revolución Francesa en la política: abolición del absolutismo, en lo social, disolución de los privilegios testamentales, en lo económico, abolición de la servidumbre y los derechos feudales. Jóvenes, ya nos quedan solamente 15 minutos. Acá vamos a terminar ya con la primera revolución industrial. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Definición: fue un proceso de cambios constantes y de crecimiento económico continuo y promovido por la burguesía inglesa a inicios del siglo XVIII, que tiene como factores el crecimiento demográfico, nuevas materias primas, nuevas técnicas agrícolas, nuevas fuentes de energía, acumulación de capital y expansión del mercado mundial, y características: tenemos la fuente de energía como el carbón, el vapor, materias primas como el hierro y algodón. Las industrias hegemónicas fueron la textilería y la siderúrgica. Tenemos los transportes como locomotora, barco a vapor, luego vienen los ferrocarriles, el telégrafo, por ejemplo, las máquinas Jenny, ¿no? Tenemos acá las máquinas de hilar, ¿no? Tenemos las lanzadoras, las rodilleras, ¿sí? La máquina de tejer, ¿correcto? Acá están: locomotora, barco a vapor, el telégrafo de Samuel Morse, ¿sí? Consecuencias: migración del campo a la ciudad, crecimiento de las ciudades, ruina de los talleres artesanales. Recuerde que uno de los principios básicos del industrialismo es acabar con la otra forma de trabajo laboral. O sea, no te vas a quedar pues, con todo el negocio, pues, ¿no? Sino que tienes que eliminar la competencia. Ese es el principio universal del capitalismo. Enfrentarte a otro, ¿ya? A otro imperio, a otra competencia. Y la mejor forma, ¿cuál es, profe? Eliminándolo, pues, a través de otras políticas. ¿Ya? ¿Y qué políticas, profesor? Bueno, pues, chicos, el librecambismo. El librecambismo era eso justamente. Los talleres artesanales, como los gremios, solo producían para 5 o 10 personas. ¿Ya? Para 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 800, 900, hasta 1000. Pero el resto eran parte del sistema capitalista. Así que los talleres artesanales no pueden competir con la masificación de los talleres y las empresas industriales. Las duras condiciones laborales de explotación, tanto masculina, femenina e infantil, y el surgimiento del proletariado, ¿no? Como los sindicatos, ¿no? Como los sindicatos, ¿sí? Muy bien, la restauración es nada más y nada menos, ¿no? Un periodo de defensa e intento de reimplantación del antiguo régimen en Europa Occidental, ¿ya? Caracterizado por su lucha contra los movimientos liberales. O sea, cualquier movimiento revolucionario liberal va a ser eliminado. Bien, destacando aquí el Congreso de Viena, que fue dirigido por Clemens von Metternich, ¿no? Quien va a restablecer la defensa de las monarquías absolutistas. O sea, cero liberalismo, cero democracia, cero parlamento. El otro es el reordenamiento del mapa político europeo. Antes de la Revolución Francesa, los países tienen que reordenar su territorio. Ya, reordenar su territorio. Ojo, que Metternich era un tipo muy ejecutor,
en sus programas, ¿ah? Metternich lo que prometía, lo cumplía. No era un tipo que paraba hablando y hablando como cotorro, que voy a hacer tal cosa, lo haré esto, y nunca la hace. No, no, Metternich era un ejecutivo que garantizaba mantener el statu quo. Metternich, al igual que Peter Burke, Emmanuel Burke, disculpen, que es un filósofo francés conservador, son los que defendían a las monarquías. En esencia, el conservadurismo del siglo XIX es una línea bastante, pero muy tangencial en lo que es el liberalismo. Aquellos años, ser un liberal era considerado como un terruco, así como ahora en el Perú el lenguaje fujimorista, el lenguaje de un partido de la derecha, llaman a los socialistas comunistas o terrucos, es que obviamente está muy mal descifrado, ¿no? O sea, la semántica es muy diferente, ¿no? A los liberales antes lo llamaban demonios, Satanás. Metternich lo llamaba la peste de Satanás. Metternich es católico, creyente en Cristo, en la iglesia, en el Papa. Por eso odiaba a los liberales, los detestaba. Por eso los consideraba como cucarachas. Ustedes lean sus manifiestos de Metternich y te vas a dar cuenta que ese pata se parece a Rafael Aliaga, se parece a los fujimoristas, a los militares del Perú, ¿verdad? Metternich, su pensamiento sigue acá vigente, ¿ah? ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Principios. Legitimidad. No es posible la paz sin un monarca legítimo. O sea, debes tener descendencia. Ponte que yo sea rey, el rey de los cerros de Comas y Puente Piedra. Y como rey de los cerros de Puente Piedra y Comas, debo tener herederos para que en el futuro, cuando yo me muera, mis hijos hereden estas tierras. Y mis hijos se casen y mantengan mi apellido Córdoba. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Eso es justamente la legitimidad. Y, bueno, si tengo hijas, ya fui, pues, porque mis hijas se van a casar y van a perder el apellido. Ya el apellido Córdoba lo pierden y tendrán ahora el apellido del esposo. Sus futuros hijos ya no van a llevar el apellido, sino el apellido del papá. O sea, mi apellido se pierde. ¿Sí? O sea, el apellido Córdoba ya no hay, pues. Es el apellido Osorio, Ventacur, Jiménez. ¿Ya? Cuando yo me case, tendré hijos, ¿no? Y mi esposa pedirá su apellido y mis hijos llevarán mi apellido paterno. ¿Ya? Así es, jovencitos. Así es. Es que es una regla, pe, joven, de esta legitimidad, pues. O sea, no he visto en un país que el apellido paterno, el apellido materno sea primero. No he visto eso. Ese justamente es el rol social, pe, chicos, de las monarquías en Europa. ¿Ya? Un monarca debe ser legitimado por su familia y tener sucesión dinástica varonil. O dos cosas. O te buscas un primo que lleva tu apellido y haces casar a tu hija con ese primo para que sí prevalezca los Córdoba. O sea, buscar un primo mío que se case con mi hija para mantener el apellido. ¡Wow, profe, es incesto! Es que eso se aprendía en las monarquías europeas. Para mantener el apellido, pe joven. No te olvides, mantener el apellido. Claro, si eres tú recontra conservador y tradicionalista, pues, ¿ya? Me parece un poquito sacado de pelo, ¿no? Pero así se manejaban las monarquías europeas. Responsabilidad. Cada potencia es responsable de mantener el orden internacional ante cualquier revuelta, netamente liberal. Intervencionista, para restaurar una monarquía en peligro por una revolución. O sea, deben reunirse en un sistema de congresos que vienen a ser los árbitros para la solución de los problemas internacionales. ¿Sí? La Santa Alianza fue una alianza monárquica, militar y religiosa que se juntan para sofocar rebeliones liberales. Lo encabezaron el rey el emperador de Rusia, Alejandro I, Francisco I de Austria y Federico Guillermo III de Prusia, de jóvenes de Prusia. Ahí también podemos agregar, ¿no?, a Francia, pero Francia como que se alejó un poquito porque ya parecían demasiado ya
dogmatizados. Además, en Francia hay una burguesía rica, pues el rey Luis XVIII es muy débil, lo pueden tumbar en cualquier momento, por eso Luis XVIII tenía que mantener y negociar con la burguesía. Además, para el rey era importante también el comercio. ¿De dónde sale comida, pe? ¿De dónde sale para la comida, para la ropa, para el champán, para la cerveza? Claro, pues, en los pactos, el rey así puede mantenerse. En cambio, en esas monarquías de Europa Oriental no eran totalmente conservadoras. Bien, chicos, vamos con las claves, ¿ya? A ver, chicos, a ver, veamos. A ver, chicos, algo rápido, por favor, ya acabó el tiempo. Mire, la primera pregunta, si usted tiene su material en la mano virtual, dice, la Ilustración fue un movimiento filosófico surgido en Francia a comienzos del siglo XVIII, expandiéndose luego por toda Europa y América. Fue el punto culminante de las ideas burguesas que habían empezado a manifestarse desde el inicio de la Edad Moderna. Uno de sus principales representantes es Voltaire. Recuerden que Voltaire tiene un libro llamado Carta a los ingleses, ¿ya?
donde afirmaba que la razón hace que el hombre moderno entre en posesión de las virtudes capitales, lo que lo caracterizan plenamente, como ser una persona tolerante y un hombre libre, ¿ya? La 1, la clave es la C, ¿ya? Clave C. En la 2 dice, ¿cuáles de las siguientes reformas corresponden al despotismo ilustrado? En la 1 dice, en Prusia se abolió la tortura y se decretó la tolerancia religiosa. Sí, eso es verdadero, ¿ya? El siguiente, ¿el imperio ruso secularizó los bienes por cargo de Catalina? Sí, la emperatriz Catalina secularizó los bienes de la iglesia ortodoxa. Eso es verdadero. En la 3 dice, la corona española creó la sociedad libre de estudios. No, eso lo crearon los franceses, no los españoles. Falso. Austria decretó libre comercio y expulsó a los jesuitas. No, fueron los españoles quienes expulsaron a los jesuitas. En la 2 la clave es 1 y 2, la clave es avión. ¿Ya? En la guerra de independencia de los Estados Unidos, marque verdad o falsedad. En la 1 dice, en 1773 se produce el motín del té en el puerto de Boston. ¿Tú qué dices? ¿Es falso o verdad? Habla, es verdadero. En Filadelfia, ¿no? Fue el escenario del primer Congreso Continental. Eso también es verdadero. ¿Ya? España y Francia se abstuvieron. No, falso. Sí participaron. ¿Ya? Eso es falso. Y la 4 dice, en la batalla de Yorktown, los colonos triunfaron. Eso es verdadero. 3, la clave es corazón. ¿Ya? En la número 4 hay una caricatura donde se ve a la nobleza y al clero. Y al otro lado, en la parte echadita, se ve a un poblador plebeyo del tercer estado que está armando sus, ¿no? Que está armando sus rifles, ¿no? Está rompiendo las cadenas, armando los rifles para enfrentarse a los estamentos superiores. Bueno, este noble y este cura, ¿a quién representan? ¿Al tercer estado? No, representan al antiguo régimen. La clave en la 4 es barco. Y en la número 5, todo esto de lo que está en la restauración, hay un principio. Talleyrand fue ministro plenipotenciario de Napoleón y luego del rey Luis XVIII. Él es uno de los grandes aportantes de esta línea política de que las monarquías deben heredarse, pero deben heredarse bajo un sistema. El sistema se llama, el principio se llama legitimidad. Eso es para evitar a los usurpadores. Eso es lo que te decían antes. Los soberanos de Europa habían sido obligados sucesivamente por mandatos de circunstancias irresistibles a reconocer a usurpadores y a tratar y aliarse con ellos. Habían sido inducidos así poco a poco a perder delicadeza en beneficio de su seguridad y para satisfacer su ambición, cuando a su vez encontraban ocasión de ello, estaban dispuestos a convertirse en usurpadores. Y si este país recuperó sus reyes fue porque desde que pudo expresar su opinión, decididamente, se puso decididamente en brazos de su augusta familia, que la llevaba por prudentes libertades, junto a gloriosos recuerdos históricos. Bueno, me habla de usurpadores. Y si hablamos de los usurpadores es porque hay, como te dije antes, hay príncipes que usurpan al hermano, al padre, sin ser hijos legítimos. Por eso te decían antes, si tú eres un tipo de esta idea absolutista, tradicional y conservadora, si tienes hijas, obligatoriamente tus hijas tienes que hacerle casar con los hijos de tu primo. ¿Estás loco, profe? ¿Estás loco? ¿Cómo esas cosas? Te digo en el sentido absolutista de la legitimidad. Es la única forma de mantener el apellido. ¿Ya? Eso hacían los reyes de España, se casaban entre primos. ¿Ya? Eso hacían en Francia, se casaban entre primos. ¿Ya? Luis XIV tuvo hijos, pero fallecieron. Tuvo hijas que se casaban y tenía miedo que su yerno, que era un incompetente, era un tipo arrogante, no podía ser rey de Francia. El rey tenía que buscar aliados. ¿Ya? Por eso el principio de legitimidad era muy importante en estas monarquías. Bien, chicos, eso es todo.
pasen un feliz año nuevo, un feliz año viejo, ¿ya? Que sus deseos se cumplan para el 2025 jóvenes y puedan ingresar a la Universidad de San Marcos, ¿ya? Eso yo estoy convencido de que ustedes van a lograr su ingreso a la universidad, jóvenes. Entonces, chicos, eso sería todo. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.